Buenos días, muy buenos días a todos, sean bienvenidos. Bienvenidos a esta sala de actos del Palacio de Congresos, donde estamos celebrando la 13ª edición de Ciudades Educadoras. Uno de los ejes vertebradores de este congreso es la muestra de algunos ejemplos de inclusión en el ámbito de la cultura y del espectáculo en la ciudad de Barcelona. Ayer ya pudimos ver y gozar de algunos de ellos y hoy también lo haremos. Ya ven que estoy muy bien acompañada aquí. Les vamos a presentar el proyecto Música para la Inclusión. Y les explicaré brevemente quiénes son estos chicos y chicas que están con nosotros aquí. Se llaman Clams, que es una banda de pop catalana formada por una docena de alumnos de la coral de la Escuela de Educación Especial Mare de Déu de Montserrat y diversos músicos que forman parte de bandas de la escena musical independiente de Barcelona. Forman parte como banda del proyecto Música para la Inclusión con el objetivo de conseguir cambiar la mirada hacia las personas con diversidad funcional, visibilizando las capacidades y haciendo de puente hacia la inclusión social de este colectivo. Coordinan este proyecto Margarita Rius y Artur Fernández. Hoy Clams nos presentará canciones de su primer CD. Adelante con la música. Vaig veure a sobre del coet, volies tocar el cel. Vaig veure portant una ambulància, intentava atrapar-te amb peus lligats. Sé quello que fai. Escales sense gana, mullada, amassada. Que explica el conte de l'amor que venç del malson i tu mentre volant en un coet. No hi ha promesa, és el moment d'anar a somiar. Tu vols el dolç, somrient vols, rient sols. Tu vols només el tros dolç i ho dius cantant. Aquest núvol, aquí sí està bé. A sobre, no em baixis d'aquest núvol, aquí sí està bé. A sobre.
Bé, moltes gràcies. Doncs seguim presentant. Muchas gracias. Seguimos presentando nuestro primer trabajo de Clams. Podéis seguir toda la información de la banda en clams.cat. La canción Gravedad, ahora. Perdonar. Deixa-ho estar. Deixa-ho estar. Silenci horitzontal. No deixis portar. Dilluns matí, la mandra em guanya, em pren un tros de mi. Saps que de bon matí ningú salta del llit. Moltes gràcies. Bé, ja doncs, per acabar, farem la darrera. Para terminar, la última canción lleva por título Satélite Espía. Quisiera agradecer a la organización la confianza depositada en nuestro proyecto, especialmente a Antonia Hernández, porque desde un principio ha confiado en nosotros. Muchas gracias. Vols tornar, no pots avançar. Mires, gemegues, ets com la prota d'un conte animat. Em fes viure en realitat.
Són els teus cabells envoltant la meva pell. Ulls oberts secant el cel. Tot tremola. Això no és tan estrany, són instants legals. Això no és tan estrany, ens fa voler apropar-nos a l'espai. Són els teus cabells envoltant la meva pell. Quan em mires des de baix, tot tremola. Vull que t'apropis per olorar-te, per olorar-te. 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 Moltes gràcies, us presento la banda. La Carla, la Eli, l'Helena, la Judit, la Maria, la Laura, Juan Carlos Luque, Mandola i guitarra, en Jordi Ribas a la guitarra, la veu, l'Albert, el superballarí, l'Aina, l'Alicia, la Sara, la Bea. I sisplau, un fort aplaudiment per Margarita Rius de la direcció. I jo mateix aturo. Moltes gràcies i fins una altra ocasió. Podeu seguir tota la informació a clans.cat. Gràcies, bon dia. Gràcies. M'he emocionat i tot. Home, s'ha emocionat el que feu, Gràcies. Què podem dir? Doncs moltíssimes gràcies a aquests nois i noies. Muchas gracias a estos chicos y chicas de Clams, gracias a los músicos que hacen una labor fantástica en pro de la inclusión. El alcalde de la ciudad de Barcelona, Xavier Trias, ha querido saludar personalmente a estos jóvenes que están acompañados por sus padres, por sus madres, por sus familiares, para ya ir dejando el escenario.
Han hecho un trabajo extraordinario. Tienen un CD, incluso estas canciones que hemos escuchado forman parte de este CD que se llama Clam. Son 4 canciones preciosas. Mientras estamos arreglando el escenario y montándolo para la mesa redonda que tenemos a continuación, la mesa de alcaldes, queremos recordarles un par de cosas. Es que la contraseña de la Wi-Fi es Educadoras 2014. Educadoras 2014. Pueden descargarse la aplicación del Congreso a través de los QR que están por ahí ubicados en la zona de acreditaciones o buscando la palabra AIEC. También a su disposición queremos recordarles pues 2 zonas con tablets para hacer consultas en la zona de los stands. Y una cosa, para el buen funcionamiento del Congreso, de este y de los futuros congresos, es muy importante y nos gustaría mucho que, por favor, en los cuestionarios de evaluación y valoración que hay ahí en la entrada, en el vestíbulo, pues los rellenen. Es muy importante contar con su opinión. Están a la entrada. Por favor, rellénenlos y luego depositen su valoración en unos buzones que están preparados al efecto. Bueno, pues sin solución de continuidad, vamos a pasar a presentar una sesión muy especial, la Mesa Redonda de Alcaldes. La idea de esta mesa redonda es exponer y compartir algunos aspectos decisivos que estas ciudades han puesto en marcha en el ámbito de la ciudad educadora. Para moderar esta mesa, ¿quién mejor que el doctor Salvador Cardús, sociólogo, periodista, escritor, doctor en Ciencias Económicas y miembro del Comité Científico? Cuando pidamos la presencia del doctor Cardús, que nos va a acompañar, les presentará a las personas que van a intervenir en esta mesa y moderará la mesa de alcaldes. Gracias, doctor Cardús. Me han dicho... Aquí. Nice to meet you. Molt bé. Molt bo. Muy bien, pues muy buenos días a todos. Estamos a punto de empezar esta mesa redonda con alcaldes de ciudades que están fuertemente comprometidos con el movimiento, porque es un movimiento, en realidad no es solo una asociación, es un movimiento de ciudades educadoras. Cuando empecé a estudiar sociología hace bastantes años, nos decían que había 3 organizaciones que tenían un papel relevante en los procesos de socialización. Y nos decían la familia, la escuela y la iglesia, se decía entonces. La iglesia en nuestro país, pues probablemente ya no sé si aparece en los manuales de sociología. Pero lo que siempre me ha parecido raro es que en aquellos manuales de sociología apareciesen estas instituciones y en cambio no hubiese la ciudad, no estuviese la ciudad como uno de los instrumentos principales de socialización y por tanto de educación de las personas. La ciudad es el espacio donde se establecen de manera práctica estas relaciones que en buena parte se han aprendido en estos ámbitos institucionales y concretamente el espacio de las relaciones cívicas y democráticas y de aquí su alto valor educativo. Podríamos decir que la ciudad es el espacio de la virtud, donde se ejercitan los valores, donde se aprenden en la práctica, tal como se ha reiterado,
precisamente donde se convierten en experiencia práctica, donde se puede ejercer la ejemplaridad. Las ciudades educadoras, la Asociación Internacional y en particular cada una de las ciudades educadoras, son ciudades que han adquirido conciencia de ese papel fundamental de la ciudad como agente de socialización, de educación, y han adquirido ese compromiso de actuar de manera positiva y proactiva. Tenemos la suerte, este mediodía, de contar aquí, a nuestro lado y ante ustedes, a 5 alcaldes de ciudades que han adquirido este compromiso, que tienen esa conciencia de la relevancia de la ciudad como institución, como espacio de educación, y que nos pueden ayudar y nos ayudarán a reflexionar también desde esta visión práctica de cuál es su experiencia, podríamos decir, virtuosa, ¿no? Esta experiencia con el objetivo de la educación. Si me permiten, de manera muy breve, para no alargarme, no porque sus currículums no sean extensos, sino que no quiero ser pesado y poder dedicarnos a lo que queremos realmente hacer en esta mesa redonda, lo que voy a hacer es presentarles sucintamente a las personas que tenemos aquí a mi derecha más inmediata, el señor Keun-Kyu Lee, alcalde de Chechon. Es una ciudad industrial de 137.000 habitantes que está situada en el centro de Corea del Sur, a 2 horas de Seúl. El señor Lee ha ocupado distintos cargos y además de ser alcalde de la ciudad, creo que es interesante destacar que ha sido presidente y miembro impulsor de la Federación Coreana del Mundo Juvenil. Lo digo por un comentario que haré luego. Me parecía interesante señalar este aspecto. También, a continuación, tenemos al señor Pedro del Cura Sánchez, alcalde de Rivas, Vaciamadrid. Es una ciudad de 75.000 habitantes, licenciado en Pedagogía, diplomado en Educación Social, se ha dedicado profesionalmente a la gestión en intervención social y comunitaria, en educación no formal, en políticas de juventud, y es una ciudad especialmente conocida o reconocida por esta vocación educadora y por su colaboración, por lo que él mismo me comentaba y otros me han contado, con ciudades catalanas y concretamente con Barcelona. Dejo para el final al alcalde de Barcelona y voy a seguir con la señora Mónica Fein, alcaldesa, como dicen ellos, intendenta de la ciudad de Rosario. La ciudad de Rosario es una ciudad grande, muy grande, 950.000 habitantes. En un área metropolitana de 1,5 millones de habitantes, o sea, en un contexto que empieza a parecerse ya, ¿no?, también a lo que tenemos aquí en Barcelona. Es bioquímica de formación, diputada del Frente Progresista Cívico y Social, y ha estado vinculada, antes de su dedicación como alcalde de Rosario, a áreas de salud pública, especialmente en la puesta en marcha de las muchas cosas que hay en su currículum. Me ha parecido interesante destacarlo, la puesta en marcha de una maternidad, de un hospital para niños, prestando atención a servicios de la infancia. Rosario, hay que decirlo, será la próxima sede del Congreso de 2016, o sea que le pasaremos el testigo desde Barcelona. Tenemos a la derecha, en el último lugar, a la alcaldesa Esther Alder. De hecho, es la vicepresidenta del Consejo de Administración de Ginebra, constituido por 5 magistrados, magistradas. La función de alcalde, que es representativa, se la van turnando anualmente. Forma parte, es miembro del Partido de los Verdes y había sido directora de una organización, Carrefour Room, que
Es una asociación privada de acción social dedicada a las personas sin hogar, Ruedamundos, una transformadora social, le llaman asistente social también, como nosotros decíamos antes, ¿no? Y nos acompaña también en esta mesa redonda el alcalde de Barcelona, señor Xavi Trias, licenciado en Medicina y Cirugía, especializado en pediatría, ejerció de médico en el Hospital Infantil de Vallebrón antes de empezar su carrera política y a posteriori conseller de Sanidad, consejero de Presidencia, portavoz en el Grupo Parlamentario de Convergencia y Unión en el Congreso de los Diputados y ahora alcalde muy querido de la ciudad de Barcelona. Estas son las personas, pues, que nos acompañarán. He destacado algunos aspectos, quizá no los más relevantes del currículum de estos participantes, pero sí aspectos que me parecía que les vinculaban a todos ellos, que es su origen, por decirlo así, su proveniencia desde el mundo de la salud, de la juventud, del mundo del trabajo social, que estoy seguro de que es un origen que ha marcado mucho sus preocupaciones a posteriori, ¿no?, cuando han tenido oportunidad de ser alcaldes en su ciudad. Una experiencia que seguro que hace que ese compromiso no sea solo un compromiso teórico, un compromiso racional, sino vivido también desde su propia experiencia profesional. Lo que vamos a hacer es, para empezar, y por el orden en que están aquí sentados, haremos una primera pregunta a la que les ruego una respuesta breve de 2 o 3 minutos para no alargarnos mucho, pero sí que nos gustaría tener una primera visión general para saber ¿cuáles son los retos de su ciudad en materia de inclusión social, que, como saben, es el tema central de este congreso? De manera que, si desea usted empezar para responder esta pregunta, ¿no?, los retos principales de su ciudad en temas de inclusión social. Hola, buenos días. Soy Lee de la ciudad de Jecheon. A ver, la estructura principal de esta ciudad era que el gobierno y la ciudadanía estaba claramente clasificada arriba y abajo. Entonces, el principal trabajo de la ciudad de Jecheon fue armonizar esta clasificación de 2 grupos fuertes y armonizar que sea equilibrado. Nuestra ciudad Jecheon, el concepto que promulgamos es la ciudadanía, los ciudadanos son alcaldes. Cada uno de los ciudadanos es el alcalde de la ciudad y cada uno de los ciudadanos debería estar preocupado por los mismos temas que un alcalde está preocupado. Y de esta manera podemos incluir todos los grupos que están marginados socialmente. Es pequeña la estructura, pero el sistema todavía es pequeño, pero donde el centro, el protagonista son los ciudadanos. Y de ahí podemos detectar con facilidad los marginados de la sociedad, los jóvenes, las necesidades sociales. Y mano a mano, conjuntamente, podemos colaborar y la realidad se detecta con más facilidad. Gracias. Pedro. Muchas gracias. Pedro, ¿podrías contestar a la misma pregunta? La desigualdad es una realidad que es estructural, no es propia en nuestro país de una única ciudad, ¿no?, sino que tiene que ver con la centralidad de los problemas que tenemos en nuestro país, y lo que ocurre es que se manifiesta en las ciudades, se manifiesta en los territorios concretos, ¿no?, y ahí es donde tenemos que entrar con propuestas concretas. Los recursos están centralizados en otras administraciones, pero las soluciones se tienen que dar en lo concreto de las ciudades. Para nosotros esa falta de recursos, de competencias y de medios económicos, lo que hemos hecho es
intentar compensarlo teniendo un rol claro, un rol desde la alcaldía, desde el equipo de gobierno, y es el rol de organizar la comunidad, organizar toda la comunidad local para cumplir al menos con 3 objetivos claves que entiendo que tienen que tener las políticas de inclusión. Aumentar la igualdad de oportunidades, garantizar la igualdad de oportunidades es un eje fundamental, y tener identificados los espacios, los centros de exclusión, que los hay, no solamente los grupos, sino los propios modelos de organización que operan en las ciudades, y que a través de los recursos públicos se intente compensar esa situación de desigualdad. Las medidas de acción positiva, y eso es fundamental, la intervención municipal en el presupuesto, acompañada tanto la intervención en el presupuesto municipal, todas las concejalías de la ciudad, como la sociedad civil, como los propios movimientos sociales, que tienen también actuaciones importantísimas, complementarias y muchas veces, por desgracia, sustitutorias de lo que la acción municipal o de otras administraciones no pueden desarrollar. Y luego trascender un poco de las ciudades. Como decía al principio, no es un problema exclusivamente de una ciudad, es de todo el territorio. Los problemas de empleo, de vivienda o de acceso a la cultura, que entiendo que son los 3 fundamentales sobre los que tienen que operar las políticas que luchan contra la exclusión, no son propias de una ciudad y a veces hay que trascender de ellas. Y para trascender de ellas es importante crear redes de conocimiento y de apoyo mutuo. Esta red, la ICE o la red estatal de ciudades educadoras, es un buen ejemplo de ello, ¿no? Es decir, cómo podemos poner en valor lo que hacemos, repensarlo, contrastarlo con otras ciudades, devolverlo a las nuestras y de alguna manera esa gran red de conocimiento, cómo luego influyen en las políticas concretas en nuestra ciudad. Molt bé. Senyor Trias, si ens vol contestar també la pregunta sobre... ¿Nos quiere contestar la pregunta? Cada saber una ciutat és què vol ser. Yo siempre digo que lo primero que tiene que saber una ciudad es qué quiere ser. Queremos ser una ciudad de cultura, de conocimiento, de bienestar, de innovación. Nosotros somos la capital de Cataluña y es una responsabilidad que tenemos. Tenemos que poder también dar respuesta a 2 cosas muy importantes: el cambio tecnológico y también el cambio demográfico. En 15 años, Cataluña ha pasado de 6 millones a 7,5 millones de habitantes y además tenemos una esperanza de vida de las más altas del mundo. Una mujer que hoy nace en Cataluña vivirá 86 años. Es decir, la mayoría de nosotros viviremos 105 años y tenemos que ser capaces, para ser inclusivos, a hacer frente al desempleo, un problema muy grave que tenemos, y también la vivienda, trabajo y vivienda tienen que ser la obsesión de esta ciudad. Mónica, por favor. Bueno, muchas gracias por compartir este espacio. Como todas las ciudades de Latinoamérica, nuestra ciudad, Rosario, tiene como mayor desafío, pensando en la complejidad de las ciudades y en las profundas desigualdades que se dan, crear procesos de convivencia y de encuentro que permitan fortalecer las oportunidades y la integración en la diversidad. Quizás el mayor desafío que tengamos los alcaldes es crear políticas públicas que permitan que cada ciudadano y ciudadana sienta que puede construir en esa ciudad todas sus posibilidades. Y en nuestro caso, romper la fragmentación territorial, aquellos lugares donde la desigualdad se instala y genera procesos de dificultad en la convivencia. Por eso, nuestras políticas públicas orientadas y construidas a partir del ideario de Ciudad Educadora construye acciones que promuevan la convivencia, la igualdad de oportunidades, la diversidad en la igualdad y, por supuesto, el espacio donde esa democracia de participación hace protagonistas a los propios ciudadanos. Esther, por favor. Sobre la mateixa qüestió, sobre els reptes. Precisamente sobre los retos de sus ciudades en cuanto a inclusión social.
Gracias, Barcelona, por esta cálida acogida que nos han dispensado. La ciudad de Ginebra tiene, un desafío principal. Ginebra es un espacio internacional. Tenemos más de un 50% de extranjeros, razón por la cual es muy importante que podamos realizar un trabajo informativo. Todos nuestros documentos se traducen, al menos lo primordial, en varias lenguas. También hemos establecido en cada sector, tenemos 4 en la ciudad de Ginebra, ventanillas únicas para que las personas puedan ser acogidas, acompañadas e informadas. Otro reto es el de la política. Durante los próximos 10 años la política se va a duplicar la población de personas de la tercera edad, y ya lo ha dicho el alcalde de Barcelona, 2 generaciones se van a encontrar. A partir de 60 años hay una esperanza de vida de 100 años y por lo tanto tenemos que hacer frente a esta población de personas no activas. Hay que integrarlas, por lo tanto, en el tejido social, porque no queremos perder todas las competencias adquiridas por estas personas, porque estemos jubilados tenemos que quedarnos al margen. Hay una política de inclusión que cabe llevar a cabo. Hay que valorizar las competencias, sobre todo en la sociedad civil, respaldo a los padres, también a nivel asociativo. No hay que perder a estas personas a lo largo de los años. Y luego también existe un trabajo de ordenación, espacio público, viviendas para aquellas personas que van a encontrarse con problemas de movilidad en un cierto momento, problemas de salud, así que es menester trabajar al respecto. El tercer reto es el de apoyo a la paternidad o tenemos el objetivo en Ginebra de dar respuesta a las necesidades de los niños preescolares, cómo cubrir las necesidades de las instituciones de la primera infancia, que tengan sus necesidades cubiertas. Desde que yo llegué hace 3 años, en el 2016 tendríamos que proponer más de 1.000 plazas suplementarias a las familias. Tendremos 4.000 en estas estructuras, que no es poco, porque representa un presupuesto que va a llegar a los 100 millones en cuanto a la inversión que se necesita. Un desafío importante, porque para que las familias puedan conciliar actividad profesional y también el hecho de ser padres, es importante dar cuenta a estas necesidades. Y luego, igualdad de oportunidades. En este caso, desde niños, esta igualdad tiene que ser promovida en estas estructuras colectivas y en la escuela. Mientras los niños están en la escuela, existen estas estructuras que cabe reforzar. Tenemos varios ejemplos que hemos visto durante este congreso y es muy enriquecedor para nosotros también poder inspirarnos en estas prácticas de las otras ciudades. Gràcies. Gràcies. Passarem ara a fer unes preguntes de manera... Vamos a hacer unas preguntas un poco desordenadas, No voy a seguir este orden tan estricto, si les parece. Me gustaría empezar con la señora Mónica Fein. Ella, que tiene una gran experiencia en Rosario y la hemos destacado ya, ¿podría ponernos un ejemplo concreto de intervención municipal de éxito a favor de la inclusión, por ejemplo? ¿Tiene alguna experiencia que pudiese mencionarnos de manera especial, que nos sea especialmente útil para ver cuál es la fuerza, de ser una ciudad educadora en particular? Bueno, si bien son muy pocos minutos, quiero por lo menos expresar grandes títulos, porque nosotros estamos convencidos que en la ciudad se aprende en todos los lugares y que todas las políticas públicas tienen que tener la mirada de ciudad educadora. Cuando hablamos de eso, podemos decir que hemos cambiado nuestra mirada del espacio público. El espacio público ha crecido sustancialmente en nuestra ciudad. En 1990 era
de 2 metros cuadrados de espacio verde por habitante, hoy es de 11,68, y es un espacio público que convoca permanentemente al encuentro democrático y a la integración social, y que está sobre la costa, sobre el lugar más valioso que tiene la ciudad en términos urbanos, y por eso lo más valioso es apropiado por los ciudadanos como espacio de encuentro y desarrollo. También podría decir que como eje de la participación hemos generado una red de hogares verdes donde el ciudadano y la ciudadana se comprometen a una serie de acciones que tiene que ver con la separación de residuos, el ahorro energético, la movilidad sustentable, la producción de compost, que hace que esta red de hogares verdes sean protagonistas de la sustentabilidad en toda su magnitud. Es una relación del ciudadano fuerte con el concepto de sustentabilidad. O 10 años del presupuesto participativo, donde en este momento en Rosario se están votando y esperamos llegar a 100.000 votantes de los proyectos que han propuesto consejeros y consejeras, donde el tema particular es que los jóvenes de 14 a 18 años representan un actor fundamental en la discusión de la ciudad que piensan y construyen. También educamos cuando pensamos en la accesibilidad, cuando desde nuestras propias ordenanzas todos los lugares tanto privados como públicos deben romper barreras arquitectónicas y ser accesibles, o nuestros viveros inclusivos, donde personas con discapacidad y sin discapacidad son las que producen todas las flores que están en la ciudad. Mirar las flores es mirar la integración en Rosario, es mirar la integración en el empleo de personas con discapacidad. Pero quizás quisiera relatar uno que ustedes van a entender. En Argentina el fútbol es pasión, y la pasión empieza en los niños. Y lamentablemente empieza con un concepto de alta competencia. Nosotros teníamos estructuras donde los niños de 4 años, pensando en ser un Messi, competían en cada espacio. Y el municipio propuso un cambio de paradigma, un cambio fuerte de paradigma, a través de políticas de acompañamiento de los lugares de fútbol infantil, con profesores de educación física y con procesos de alimentación saludable y vida saludable. Propuso que no hubiera competencias, sino encuentros hasta los 11 años. Un paradigma que cambia el concepto de la competencia en el niño por el concepto educador de la integración y del encuentro. Digo, muchos de estos ejemplos, algunos se han expuesto aquí, de ciudad educadora, como también la integración en el empleo de las poblaciones LGTB, o como las políticas de redes de mujeres que trabajan en territorio promoviendo como red, como participación social ante el tema de violencia de género. La verdad que todos los espacios de gestión pública tienen un fuerte eje de integración social, de convivencia social, de democracia participativa y de transformación de los paradigmas de una sociedad mucho más individualista por una sociedad de encuentro, de coexistencia y de diversidad permanente. Muy interesante. He reservat... Muy interesante. He reservado las preguntas más difíciles para el alcalde de Rivas Vacia Madrid, porque me ha parecido que me atrevía más, y quería... Bueno, todos contamos historias de éxito, ¿no?, aquí, pero me gustaría, si de manera muy breve, nos pudiera comentar las principales dificultades que se encuentran también, ¿no? ¿Qué obstáculos se encuentran en las políticas de inclusión? Si hay, o si es posible, señalar cuáles son las adversidades principales. Por reservarme ese privilegio, ¿no? Con respecto a los obstáculos, pues... como solo tengo 2-3 minutos, voy a intentar sintetizar porque son bastantes, ¿no? Yo los resumiría también quizás en 3, ¿no? Una de modelo económico, y es que efectivamente un modelo económico donde la acumulación de riqueza y el consumo forma parte de las relaciones de poder que se dan en las sociedades, hasta que el modelo económico
en su extensión política no se rompa esa lógica de acumulación de riqueza, pues va a ser muy difícil o va a ser siempre frustrante o va a ser siempre muy limitado todo tipo de actuaciones que hagamos en las ciudades. Por lo tanto, las ciudades no solamente tenemos la obligación de hacer una actuación en nuestro territorio, sino también intervenir en la medida de nuestras posibilidades para cambiar esa situación de modelo económico. Luego hay otro, al menos en mi país, de modelo institucional. No hay un alineamiento entre las administraciones que más recursos tienen y que más competencias tienen para resolver los problemas de desigualdad. No son las ciudades, no son los municipios. Hace poco se ha aprobado una ley donde todavía se le quitan las competencias, ni siquiera de manera subsidiaria se puede intervenir en problemas sociales, porque aunque sea tu incumbencia como alcalde, como comunidad, no es tu competencia legal y te ponen mecanismos para impedirlo. No existen servicios públicos, que son los únicos servicios que pueden garantizar la igualdad de oportunidades, si no hay unos ingresos, si no hay una política fiscal, tributaria, que genere ingresos para mantenerlos, y eso los municipios no lo podemos hacer en este país. Por lo tanto, ahí hay un obstáculo fundamental que trasciende de la voluntad política. Y luego hay otro de carácter social, ¿no? Quizás de labor más pedagógica. ¿Cómo explicar a las partes mayoritarias de una sociedad que hacer políticas afirmativas, compensatorias, acciones positivas sobre comunidades pequeñas, sobre personas que tienen especiales dificultades, no es potenciar a un grupo en detrimento de otro, sino en beneficio de todos, porque las políticas de igualdad son las que garantizan que todo el conocimiento, todo el talento que tiene una ciudad está a disposición de toda la comunidad. Por lo tanto, compensar la desigualdad hace que crezca la comunidad, que sea más, que se pueda desarrollar, que tenga más crecimiento y, en definitiva, que todo tenga una devolución en todos y cada uno, independientemente de los recursos que asignamos a ellos. Señor alcalde de Barcelona, señor Trias, Señor alcalde de Barcelona, señor Trias, no se piense que se lo voy a poner fácil por ser de casa, ¿eh? Partimos siempre del supuesto, porque así es, de que la colaboración público-privada, sobre todo en ONG, voluntariados, movimientos vecinales, es fundamental en el trabajo de las ciudades educadoras. Pero es fácil eso. Hay tensiones, se resuelven. Esa colaboración, ¿qué dificultades plantea? Pues no es fácil. Hay que creer en ello y hay gente que no cree en ello. Hay gente que cree que todo lo tiene que hacer el Estado, las administraciones públicas. Quienes me conocen de hace muchos años saben que no estoy de acuerdo con eso. Creo que la administración pública tiene unas labores muy claras, ha de planificar. Es una gran responsabilidad del administrador público planificar. Hay otra responsabilidad de la administración pública y es llegar a un acuerdo de cómo se financia un sector, que una parte puede ser pública, otra parte probablemente será privada, y luego llega el momento de la gestión. Y la gestión, bueno, en muchos casos la administración pública se quiere quedar esa gestión y yo soy de los que cree que la colaboración en lo que yo llamo tercer sector sin lucro es importantísimo. Es decir, es un sistema de multiplicación de recursos y brinda muchas más posibilidades de hacer cosas y además la gente siente más cerca las cosas que se hacen a través de esas entidades. Y eso quiere decir profesionalizar las entidades. Quiere decir profesionalizar las entidades, darles responsabilidades, ser capaces de acompañarlas y creérselo. Si no te lo crees, malamente, porque todo el día estarás buscando problemas o dificultades para decir que no lo tienen que hacer ellas. Entonces te lo tienes que creer. Yo creo que en Barcelona hemos llegado a un acuerdo muy importante porque hemos sido capaces de hacer un acuerdo ciudadano por una Barcelona inclusiva. Más de 500 entidades colaboran y eso genera una situación muy especial. 7.000 profesionales, 13.000 personas voluntarias y eso además significa un movimiento de casi 400 millones de euros. Siempre digo que el tercer sector es un sector que puede generar un grado de inclusión que nunca en la vida conseguirá la economía libre. El sector tercer es un sector muy abierto a la sociedad, un sector
que dará trabajo a personas que si no, no van a encontrar trabajo. El ejemplo que vimos antes, ¿no? De estos niños que vinieron a cantar. ¿Quién les puede dar trabajo a estos niños? El tercer sector. Hay otra cosa importante que hemos de hacer por parte de la Administración, ser capaces de que las empresas privadas cambien de mentalidad. Por ejemplo, nosotros ahora en el Ayuntamiento de Barcelona hemos aprobado una cláusula para todos los contratos que hacemos de responsabilidad social, que obliga a las empresas que colaboran con la Administración pública a realizar acciones de inclusión social. Y yo creo que ese es el futuro. Muy interessante. Senyor Lee, voldria fer-li una pregunta a vostè. Señor Lee, quisiera hacerle una pregunta a usted. Sabemos que las desigualdades educativas generan desigualdades sociales y nos gustaría saber si nos puede señalar alguna iniciativa concreta de cómo un gobierno local puede fomentar esta oportunidad, esta oferta de oportunidades educativas para contrarrestar las desigualdades sociales. Si nos puede poner algún ejemplo de su entorno, por favor. 예, 우리 인류가 꿈꾸고 있는 사회. Hola, a ver, nosotros en la humanidad estamos soñando con 3 objetos principales. Primero es la economía, el comer, vivir. El segundo es la salud. Vivir saludablemente. Y 3 sería vivir como personas, humanamente. Y todo eso se solucionaría, se obtendría a través de la educación. Corea del Sur, la República de Corea, claro, tuvimos una guerra civil en 1950. En el año 1950 tuvimos una guerra civil y si no fuese por la protección de las Naciones Unidas, no habríamos seguido con nuestra nación. Y tuvimos un gran desarrollo económico y finalmente en 1988 celebramos Juegos Olímpicos y gracias al señor alcalde Xavier Trias que después de los Juegos Olímpicos del 92 se levantó ahí una estatua de nuestro atleta de maratón coreano que ganó la medalla de oro. Sí, quisiera darle un especial agradecimiento aprovechando este lugar. Pues detrás de este paisaje del desarrollo del país Corea del Sur, República de Corea, dentro de este background del mundo, la base ha sido la educación. Ha sido la educación y trabajo duro. A través de la educación y un trabajo duro, ahora estamos en paralelo con otros países en competencia. La ciudad de Jecheon también, en esos momentos cuando nuestro país estaba siendo dominado, conquistado por otras fuerzas, Jecheon también creó unas tropas leales que protegen la ciudadanía y el país. Claro, hay mucha diferencia entre jóvenes que han tenido un pasado rico de abundancia y otros jóvenes que no lo han tenido en las mismas condiciones buenas. Pero estas diferencias no se puede solucionar económicamente. Solo solucionando la parte económica no se puede solucionar esta desigualdad. Entonces hemos creado un sistema de becas que invirtiendo billones de wones de capital, creamos una fundación de educación, sistema de becas. Y en segundo lugar, hemos pensado que los estudiantes tienen que crecer con una participación activa en las ciudades. Entonces, estos apoyos más que económicos, dijimos que deberíamos apoyarles con mayor participación. Y otro, hemos construido residencias para estudiantes y sería ofrecer gratuitamente el uso de estas residencias para los estudiantes que están que tienen económicamente dificultad.
Claro, para este grupo social que tienen necesidad, ayuda y soporte de la sociedad, pues la sociedad tiene que tener especial interés hacia ellos y dar soporte para que puedan crecer, desarrollarse a pesar de las condiciones pésimas que tienen. Entonces ofrecemos, por ejemplo, comedor gratuito. Cuando son niños, el principal interés es la comida, es el comer. Entonces hemos ofrecido el sistema gratuito de comedor y otro servicio sería que el 5% de la inversión de nuestra ciudad municipal se invierte en la educación. Queremos mejorar el sistema educativo, las instalaciones educativas y así generar resultados óptimos a través de la educación. Claro, Corea, mi ciudad está muy lejos de aquí. He tardado unas 16 horas en llegar aquí. Estoy aquí para decir que primero, a través de la educación, conseguimos los objetivos y segundo, que aprendiendo de la ciudad de Barcelona, debemos aprender las óptimas condiciones de educación de la ciudad de Barcelona. Y doy muchas gracias a estas ciudades, a todas las ciudades educadores que están aquí, que somos una familia. Muchas gracias. Senyora Alder, tinc una pregunta per vostè, que sé que en 3 minuts... Sé que en 3 minutos no me podrá contestar todo lo extenso que se precisa, pero una cuestión que siempre me ha parecido preocupante es saber cómo podemos hacer que una política inclusiva no sea de sobreprotección. ¿Cómo podemos, por lo tanto, conseguir estos resultados emancipadores sin terminar con una política conservadora del status quo, que no impida el cambio, que solo se ocupe del problema? No sé si me puede dar alguna idea en estos pocos minutos. Efectivamente, la clave es la participación. Esta participación tiene que ejercerse en un territorio, en una ciudad, y en Ginebra pues contamos con una serie de contratos donde implicamos a los habitantes de la ciudad gracias a grupos de trabajo. En un primer momento se hace un diagnóstico sobre el barrio, luego se crean grupos de trabajo a todos los niveles, espacio público, actividades para la juventud, también se tienen en cuenta las necesidades de los padres, etcétera. Y luego estos contratos barrio tienen una hoja de ruta y quedan certificados por el Consejo Municipal. Se trata de un compromiso entre las partes para que progrese el bienestar social a todas las escalas de la vida municipal. También en el año del niño, en el año 2014 hicimos un diagnóstico de los derechos de los niños. También hay derechos que consisten en poder participar en la vida ciudadana. Por lo tanto, queremos incluir en estos contratos con los barrios grupos de niños que también puedan aportar su perspectiva sobre los hogares o sobre los sitios, lugares de juego, todo lo que les atañe, y tener en cuenta también sus competencias y no siempre hablar en lugar de, porque este es el sentido del proceso participativo. Hacer con, y la ciudad de Ginebra también quiere incluir a todos los habitantes, incluyendo a los niños también. Senyora Fein, Mónica. Señora Fein, una pregunta muy concreta. Ayer también hablamos del problema de la fragmentación, de la segregación también. En el caso de Rosario, ¿qué hacen ustedes y cómo consiguen superar esta segregación espacial?
cómo evitar que la segregación social también llegue y se exprese en una segregación territorial en el seno de la propia ciudad. ¿Qué hacen ustedes para que toda la ciudad sea accesible a todos los ciudadanos? Bueno, por eso yo decía que la mayoría de nuestras políticas tienen una lógica de romper la fragmentación que en las sociedades más desiguales se construyen desde el lugar donde se habita hasta el lugar donde se producen los mayores bienes culturales. Y nuestras acciones tienden a constituir en cada ciudadano y ciudadana un actor activo de participación social desde el espacio público, desde procesos de creatividad inclusiva, desde procesos que permitan integrar en la historia de los distintos barrios la historia de toda la ciudad, comprendiendo las múltiples participaciones que hay que generar en la ciudad para que los distintos sectores se sientan parte. Y por supuesto rompiendo barreras que a veces son físicas, por eso trabajamos mucho en la ruptura de barreras de accesibilidad física, mejora de la movilidad urbana e integración en espacios que tengan algún contenido. Nuestro Museo de la Memoria, que tiene mucho que ver con la historia de la dictadura en Argentina y la recuperación de las prácticas democráticas, cada barrio de la ciudad construye también su propia historia y en esa construcción de cada historia construimos en diversidad la historia de toda la ciudad. Buscar esos espacios donde la memoria de los derechos humanos nos ponga hoy en el desafío de la integración de los nuevos derechos humanos, de la integración social, es parte de la tarea que realizamos en todos los ámbitos culturales que desarrollamos. En relació amb aquesta qüestió, senyor Trias... A raíz de esta cuestión, señor Trias, podríamos hablar de las causas y de cómo evitar. Y se necesitan estas políticas de carácter transversal que comentaba Mónica. ¿Nos puede explicar alguna iniciativa desarrollada conjuntamente por los distintos departamentos municipales? Porque es una segregación que también se tiene que incluir en la organización, en la planificación. Yo creo que una política municipal, si quiere ser bien hecha o estar bien hecha, tienen que ser transversales. Un ayuntamiento, en nuestro caso, tenemos 5 tenientes de alcaldes que se ocupan de grandes áreas y si no es transversal no tiene sentido. Hay gente que no lo entiende. Nosotros hemos planteado una tenencia de alcaldía que incluye urbanismo, vivienda, medio ambiente y nuevas tecnologías. Y ello no implica que son los únicos que se ocupan de este ámbito. Les voy a dar un ejemplo, porque que me va bien, porque así hago propaganda. Ganamos un premio, el premio Bloomberg, por un programa que se llama Vinclas, aplicado a las nuevas tecnologías, a cómo ayudamos a las personas mayores que están aisladas, personas mayores que pierden el contacto con la gente, que viven solas o no tienen contacto con las personas de su alrededor. ¿Cómo podemos ayudarles con las nuevas tecnologías, con un iPad, con un móvil, para que se puedan poner en contacto con los demás? Todo ello incluye a las personas que trabajan con nuevas tecnologías y también atañe a los programas sociales y se puede aplicar a otros casos. La escuela, la gran revolución que hizo este país después de la democracia ha sido la escuela.
A veces nos olvidamos de cómo estábamos y de cómo estamos ahora. Siempre nos autocriticamos y siempre podríamos hacer mucho más, pero el cambio que se ha producido en este país gracias a la educación universal para todos, pues ello es algo extraordinario. Todos los que llegan aquí tienen la educación garantizada. Es un cambio extraordinario que con el cambio demográfico, pues es cierto, quizás dirán algunos que genera ciertos problemas, pero es, repito, extraordinario. La única forma de integrar es con esto y no se hace en un mes. Hay que incluir a la escuela, saber cómo se planifica, cómo se relaciona con el urbanismo, cómo se programa el tiempo de ocio, cómo se añaden las nuevas tecnologías. Es un conjunto y tenemos que ser capaces de transmitir que se trata de un concepto transversal. Es cierto que es fácil decirlo. Dentro de un ayuntamiento hay quien pues lo ve más fácil o más difícil, pero para esto está el alcalde. Esto es la vida. Señor Lee, una pregunta en este segundo turno que tiene que ser muy sucinto. La crisis económica es un problema global y ahora necesitamos más que nunca políticas que incluyan. Ello ha generado una nueva pobreza y además de incluir la demanda de servicios, hay una mayor conciencia e implicación de la sociedad en este rol, en este papel de ciudades educadoras. ¿Qué cambios han realizado ustedes en su gestión municipal para encarar esta nueva situación? ¿Han modificado y han acomodado sus políticas a la nueva situación? 이제 신빈곤층이라고 우리가 la pobreza nueva, digamos que hay una bipolarización económica. Que digamos que esta bipolarización pasada es muy diferente a la que tenemos ahora. Hoy mismo la pobreza está en la gente que no encuentra el trabajo o incluso hay gente que no quiere trabajar. Por lo tanto, es que tenemos que crear un ambiente donde todo el mundo quiere trabajar. Y luego, esta gente, a través de su trabajo, realmente se siente realizada. Esto es el problema económico. Al mismo tiempo, es problema social, el tema social de ciudadanía. Por lo tanto, a través de la educación permanente, yo creo que se puede cultivar o se puede aumentar la autosatisfacción y realización de cada uno. Y nosotros tenemos un centro para los paros, o sea, en este centro puede acudirse a las mujeres, a los mayores, y encontrar empleo. Eso no solamente ganar el dinero, eso es un proceso de realización individual. Y nosotros, además, estamos intentando crear empleo para la gente discapacitada y las mujeres. Y a través de este tipo de institución, quisiéramos crear cooperativa y las empresas sociales. Y por lo tanto, se puede armonizar la economía con este tipo de instituciones sociales. Disculpin, però la traducció a vegades va una mica més... A veces la traducción va un poco más tarde que la realidad, así que disculpen, dice el orador. Una pregunta a la señora Adler. Un poco especial, la verdad. Y espero que tenga cierto sentido. Cuando hablamos de inclusión,
o de exclusión. Hablamos de exclusión vinculada a la pobreza. Pero ¿hay exclusión derivada del exceso de riqueza? ¿Hay ricos excluidos? ¿Y se puede actuar? O si es que se puede actuar. Porque esos grupos más poderosos, para que participen en la ciudad y se sientan incorporados a la ciudad, yo en algunos casos aquí en nuestro país he visto, pues bueno, inmigración hacia ciudades periféricas, ¿no?, que dejan Barcelona y se van hacia allí, y solo va gente bien situada, con dinero, y solo duermen, y hay muchas dificultades para incorporarles a la ciudad a la que llegan. No tienen necesidades específicas, pero cuesta integrarles en la vida social comunitaria. ¿Hay políticas pensadas para ese tipo de exclusión por arriba? Écoutez, alors effectivement... Bueno, efectivamente, pues todos pues tendrán a lo mejor en la cabeza la imagen de Suiza, de Ginebra concretamente, y hay mucha riqueza, claro. Ahora, ¿cómo hacer participar a los ricos más en la vida social? Pues bueno, ya es mucho se ha hablado y hay un gran debate en Suiza. Incluso una votación que se quería plantear para eliminar los forfaits de los que benefician los ricos que se instalan en Suiza. Como saben, todo esto está en boca de todos. Ahora, bueno, pues no sé si me preocupan realmente las personas con fortunas colosales, ¿no? Yo creo que el esfuerzo público de la política pública de ir en pro del más débil, y la Constitución suiza así lo establece con toda claridad. La fuerza de una comunidad se mide y calibra con respecto a la preocupación sobre el bienestar de la comunidad, del pueblo, y esta es mi visión desde siempre. Entonces yo creo que los ricos contribuyen, bueno, sí o no, siempre saldrán bien parados, y los pobres, pues bueno, eso va a ser mucho más difícil para ellos. Con lo cual los medios tienen que ver con lo que es la igualdad en la fiscalidad. La globalización incide directamente en eso, y como diría yo, los vericuetos de los ricos para proteger, ¿no?, sus valores, y bueno, y por eso no participan en gran medida en la vida colectiva. Esa es una gran preocupación, que eso siga así. Bueno, es verdad, aparte de ellos, hay filántropos que a través de fundaciones participan. Nos encanta que existan esas fundaciones, claro, pero sí que nos preocupan los más pobres. Eso es lo que nos preocupa, y que la brecha sea cada vez mayor entre unos y otros. Esa es la gran realidad. En una ciudad como Ginebra tenemos gente sin hogar cada vez más. Ahora en verano tenemos dificultades para acoger a toda esta gente que no tiene un techo. Tiene un coste. Nuestros presupuestos sociales están amenazados también porque la legislación, bueno, es un poco especial. No voy ahora a hacerles un curso de legislación suiza porque es un poco complejo, pero se quiere impedir a los ayuntamientos con sus propias políticas de ayuda social, y bueno, por abajo, de alguna manera se nos va a obligar a ir hacia abajo. O sea, los ayuntamientos que hacen más han de reducir su nivel con el supuesto pretexto de igualdad entre los ciudadanos de un territorio que es totalmente falso. Además, se nos intenta cortar por ahí y que reduzcamos. Bueno, ya veremos lo que pasa, pero eso está pasando, y también en Europa se está recortando en ese nivel. Entonces, francamente me preocupan un poco los ricos. Creo que van a salir bien parados, repito, y me preocupan mucho, en cambio, pues los que hoy tienen muchas dificultades para vivir, para salir adelante, y esto es lo que nos impulsa, ¿no?, como alcalde de una ciudad y en todo el mundo. Y ya para acabar... Y ya para terminar esta segunda ronda de preguntas, y la última, ya dije que dejaría para nuestro alcalde las preguntas más comprometidas, y yo creo que esta lo es, y me parece muy interesante que sea también la última. Una pregunta difícil para alcaldes valientes. El señor Lee también ha hablado de ello.
empezamos a encontrarnos con casos de exclusión social voluntaria, autoexclusión a título individual o colectivo, pero a veces movimientos alternativos, ocupas o bien el homeschooling, es decir, escuelas en casa, salir del sistema escolar reglado, que voluntariamente quieren estar fuera del sistema. Al menos es la impresión que dan. ¿Tenemos que respetar esta voluntad de quedarse fuera del sistema? ¿Hay límites de tolerancia? ¿Acaso? ¿Cómo podemos hacer frente a estos problemas de exclusión voluntaria que plantean dificultades para la ciudad también? Me encanta la pregunta, aunque parezca difícil. Yo creo que respetarlo, por supuesto, ¿no? Yo no creo en esa tesis de que mi libertad acaba donde empieza la del otro. Yo creo que mi libertad empieza con la del otro. Y de ahí construimos sociedades que se relacionan en la diversidad, ¿no? Y como tenemos sociedades muy diversas, muy distintas, eso, por supuesto, hay que respetarlo. Y además, casi todos los movimientos, los espacios que han generado transformaciones en las sociedades se han hecho siempre fuera de los estados, fuera de los grupos mayoritarios. Los estados por sí mismos han generado poquitas revoluciones y poquitos cambios sociales, ¿no? En el ámbito educativo es un ejemplo de ello, ¿no? El otro día hacíamos un homenaje a un profesor socialista, Luis Gómez Llorente, que explicaba que la escuela pública no es ni la escuela estatal ni la escuela privada. La escuela pública es la que está en propiedad de la comunidad educativa, ¿no? Entonces, si la escuela pública no está en propiedad de la comunidad educativa, la escuela pública tiene un problema. Esa es mi apuesta. Pero cuando uno conoce otras experiencias pedagógicas, históricas, ¿no? Y estamos en Cataluña y se tiene que citar a Ferrer y Guardia, ¿no? Por ejemplo. Pero cuando lees a Iván Illich o McLuhan, cuando conoces que existen otras experiencias que pueden generar procesos muy transformadores, que analizan muy bien sus realidades, pues efectivamente es inevitable saber que se ha ido y se ha podido incorporar y se pueden generar cambios en los modelos oficiales si hay espacio donde eso se hace. Por lo tanto, el respeto a esa diversidad y, por qué no, también reconocerla e incorporarla en la obtención de recursos, yo creo que es algo que es importante. ¿Y límite? Pues claro que hay un límite. Yo solo conozco un límite y son los derechos humanos, ¿no? Es la Convención de Derechos Humanos, los derechos de los niños y las niñas, y en torno a esa convención organizar esa diversidad, ¿no? Y bueno, pues para terminar, y hablando de educación y derechos humanos, yo desde aquí también, en nombre de mi ciudad y yo creo que también de la red estatal, lanzar un mensaje de solidaridad y de cariño a la delegación mexicana. 43 estudiantes de magisterios brutalmente asesinados por defender sus derechos, ¿no? Eso creo que es el límite. Hemos llegado al límite de nuestro tiempo. Los organizadores me pidieron que ofreciera una pequeña síntesis de lo que se ha dicho. Es muy complicado, pero daré 2 o 3 pinceladas que serán parciales. Hemos señalado algunos elementos nuevos o relativamente nuevos cuando hablamos de inclusión vinculados con la demografía, con la vejez. Hablamos de niños, pero en las sociedades europeas empezamos a tener un problema importante, nuevo, relacionado también con la ciudad educadora, pero son las personas mayores. La tercera edad tendrá que ser el centro de nuestra atención de forma muy especial, sin olvidar, claro está, ni a los jóvenes ni a los niños. Pero estas cuestiones más relacionadas con los grandes cambios demográficos tendrán que incluirse urgentemente. Hay un problema que venimos arrastrando en todos los debates sobre la fragmentación social y cómo
diferenciamos entre diversidad y fragmentación. ¿Cuándo es una cosa? ¿Cuándo es otra? ¿Hasta dónde se tiene que respetar estos juegues, este encaje? Aquí los retos también son vitales, importantes en sociedades complejas como las nuestras. Los escollos principales que han ido surgiendo van más allá del entorno municipal. Ahí está el modelo económico, las imposiciones de este modelo económico de las que no puede escapar una ciudad. En el caso español tenemos el problema de las competencias municipales. Si no se produce un cambio rápido de políticas para situar a los municipios en el lugar adecuado, porque son el primer frente de combate de todas las urgencias y dificultades y por lo tanto se necesita unos presupuestos generosos. Si no es así, será difícil imaginar el futuro que nos espera. Esperemos que pronto se produzca, pero en nuestro entorno político más inmediato se trata de una dificultad importantísima. En otros países quizás hay más margen de maniobra, pero en este caso pues el enfoque es positivo. Y si pasamos a las soluciones, a las acciones, todos han hablado de la importancia de la participación para evitar la sobreprotección, evitar formas de exclusión. La gente tiene que participar a través del tercer sector, como decía el alcalde Trías, con políticas de participación activa de los ciudadanos. Todos ustedes han hecho mención de la proximidad que ofrece la ciudad. A diferencia de otras estructuras políticas más alejadas, hemos hablado del voluntariado, de la posibilidad de que el ayuntamiento sea quien planifique, pero que también dé juego, dé margen a todas estas redes de voluntarios. Creemos que, o parece que el camino de futuro es es el protagonismo del ciudadano donde se manifiesta. Les agradecemos muchísimo que se hayan ajustado de forma tan disciplinaria. Estoy sorprendido, no es porque no me lo esperara de los alcaldes, pero sé que es difícil y les agradezco su amabilidad, su disciplina también. Espero que todos ustedes hayan encontrado este debate interesante. Gracias.